noches, bienvenidos al programa número 41 de Desafío 2018 aquí en la pantalla de C5N, cuarta temporada. El título de lo primero podría ser No hay dos sin tres. Hasta ayer el peronismo opositor tenía dos vertientes, básicamente la línea del kirchnerismo y por el otro lado la llamada el peronismo federal, o como se dieron en denominar, el peronismo alternativo. A partir de esa foto en la que aparecieron Massa, Urtubey, Schiaretti y Pichetto, podríamos sumar a Mansur con el acto del 17 de octubre en Tucumán. A partir de hoy, el peronismo no tiene dos, sino tiene tres vertientes. ¿Por qué? Porque hoy se conoció una escisión del Frente Renovador. El diputado Felipe Solá, el diputado Daniel Arroyo, los diputados Fernando Asensio, Jorge Taboada y Facundo Moyano se apartaron, se escindieron del Frente Renovador y junto con el Movimiento Evita y junto con también la escisión que tuvo Libres del Sur, con Victoria Donda y otros diputados, conformaron lo que dieron en llamar la Red por Argentina. Claramente la primera intención, así fue esbozado hoy en conferencia de prensa, va a ser oponerse al presupuesto que se discute este miércoles con una movilización en las afueras del Congreso. Es claramente una tercera vertiente próxima al kirchnerismo, cuyo futuro político, o mejor dicho, cuyo futuro electoral, por supuesto, va a depender de una de las grandes incógnitas de la política para el año que viene, y es qué es lo que va a hacer Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a estar aquí entrevistando a dos de los integrantes de este nuevo espacio, Red por Argentina. Va a estar el diputado Daniel Arroyo y el diputado Leonardo Grosso. Arroyo, ex Frente Renovador; Leonardo Grosso, diputado por el Movimiento Evita. Paralelamente, el Frente Renovador está tratando de armar una coalición junto con los llamados progresistas, Margarita Stolbizer, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, para tratar de terciar entre el kirchnerismo, estas dos nuevas vertientes, una claramente kirchnerista, la otra podríamos decir filo-kirchnerista, y en tercer lugar lo que queda del Frente Renovador, más lo que puedan estar sumando con los progresistas. También vamos a ocuparnos, y vinculado al tema político, pero también al tema social, qué pasa con los intendentes, protagonistas claves de el futuro político electoral del año que viene, porque los intendentes son quienes más directamente dominan el territorio. Y la política hoy en día se hace con televisión, se hace con territorio en buena medida, y son los intendentes protagonistas claves. Le vamos a preguntar también a los intendentes qué pasa con la instalación de cloacas, cuántas calles de tierra aún hoy hay en sus respectivos municipios. Va a estar aquí Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo, presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires y organizador la semana pasada de uno de los actos, diríamos el acto más kirchnerista del Día de la Lealtad, el 17 de octubre. Y va a estar también Francisco Durañona, intendente de San Antonio de Areco. En la columna de Emanuel Álvarez Agis, en su tradicional desafío económico, va a desafiar la idea de que los sindicatos son culpables de la inflación. Esta inflación indomable en la Argentina, con el dato que conocimos la semana pasada de 6,5% de inflación, más de 30% en el año, 45% proyectado para todo 2018, la más alta inflación en lo que va del siglo. Va a desafiar esa idea de que son los sindicatos los culpables. Y en la columna de José está crujiendo Cambiemos a partir de los sucesivos desafíos que ha enviado Elisa Carrió a la autoridad nada menos que del presidente de la Nación, al líder máximo de ese espacio de la coalición Cambiemos. José va a estar analizando la situación de Cambiemos. Pero antes
vamos a hablar de un protagonista que está teniendo la política y cada vez la política partidaria y cada vez más con más intensidad, que es la Iglesia Católica. Ahí estamos viendo en pantalla la Iglesia y la política. Le agregaría yo como título: la Iglesia Católica está cobrando cada vez más protagonismo en la política y desde el lado opositor. Nunca desde 2002 la Iglesia Católica como institución tuvo participación en la política partidaria. En el 2002, ustedes recuerdan, crisis, presidencia de Duhalde, y la Iglesia con una participación muy intensa en lo que entonces se dio por llamar el diálogo social, tratando de unificar a los distintos movimientos políticos, a los principales partidos políticos, en un momento en que el país se desangraba y la política partidaria se desvanecía. Desde entonces hasta ahora la Iglesia Católica no ha tenido la participación que está teniendo en estos últimos días en la política partidaria. Ustedes dirán, bueno, tuvo sí mucho protagonismo en, por ejemplo, en una militancia muy ferviente en contra del matrimonio igualitario. Por supuesto no podríamos ir más atrás en el alfonsinismo contra el divorcio. También ha tenido una participación muy activa en la reciente discusión por la despenalización del aborto. Pero en política partidaria y con un tono opositor, como en estos últimos días, desde el 2002 no hay antecedente. Y en el 2002 no era con una identificación opositora, era más que nada, como recién lo decía, tratando de unir, tratando de armar la mesa del diálogo social. Los invito, para un poco fundamentar esto que estoy diciendo, la Iglesia cada vez con más protagonismo político y opositor, los invito a repasar la secuencia de los últimos días de eventos en los que ha tenido participación importantísimos dirigentes de la Iglesia Católica. En primer lugar, el 5 de octubre, ahí están ustedes viendo en pantalla, la crónica de lo que fue en La Plata la Misa por la Paz, una Misa por la Paz organizada por el arzobispo de La Plata, Vicente Fernández. Los que lo conocen lo llaman con el apodo Vicente Tucho Fernández, que contó con la participación, entre otros, de Roberto Baradel, el titular de Cetera, y de Emilio Pérsico, uno de los referentes del movimiento Evita, es decir, con clara presencia opositora. Primer evento, entonces, de esta secuencia que quiero compartir con ustedes, el 5 de octubre. Segundo, más que evento, una declaración. Nos referíamos a ella el lunes pasado en la apertura del programa. Agustín Salvia, titular del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, publicó una columna contundente, demoledora, sobre la política oficial. Rescaté uno de los tantos párrafos que mostramos la semana pasada. Ahí ustedes están leyendo: no hay forma de ocultar que el liberalismo conservador ha vuelto a fracasar como programa de refundación de la nación. En definitiva, otra vez sopa. No para las cúpulas ni para las clases medias globalizadas, pero sí para el resto mayoritario de los ciudadanos, fue uno de los párrafos de Agustín Salvia, titular del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. La Iglesia Católica no tiene ningún órgano de difusión de datos. Lo hace a través del Observatorio Social de la Deuda Social de la UCA. Uno puede entenderla como, el órgano de difusión de las variables económicas, de la crítica con datos o del diagnóstico con datos de la realidad política. Entonces, Misa por la Paz, declaraciones de Agustín Salvia. Tercer evento de esta sucesión. En medio de una ofensiva judicial contra Hugo Moyano,
el titular de la Pastoral Social. Ahí ustedes están viendo en pantalla la crónica de la página oficial de la Conferencia Episcopal. Jorge Lugones recibió a Hugo Moyano en persona en medio, repito, de la ofensiva judicial con sucesivas causas en contra del líder de los camioneros, presidente independiente, miembro todavía de la CGT, y un hombre al que Macri casi diría 2-3 veces por semana tira algunos dardos, estigmatizándolo, mostrándolo como un símbolo de el mal sindical en la Argentina. Tercer episodio. Cuarto episodio, lo que el Gato recién en el programa Minuto 1 llamaba el lujanazo. La misa del sábado pasado en Luján, ahí estamos viendo imágenes con una imponente presencia de dirigentes de la oposición. Desde Guado de Pedro de la Cámpora, Daniel Scioli, candidato presidencial y diputado, el presidente del PJ de la provincia, va a estar aquí en instantes Gustavo Menéndez, el diputado Daniel Arroyo, va a estar en instantes aquí, Felipe Solá, etcétera, etcétera, etcétera. Y en su disertación, en su homilía, el arzobispo de Mercedes Luján, Agustín Radrizzani, dijo nada menos que recemos para que el gobierno y la oposición cambien el modelo económico. Si esa no es una declaración opositora, el pedir, el impulsar un cambio del modelo económico, ¿qué es una declaración opositora? Los invito a escuchar, no está esa frase que fue la sobresaliente, pero sí otras de las dichas por Agustín Radrizzani el sábado pasado en lo que se da en llamar el lujanazo, con una enorme presencia multitudinaria allá en Luján. El futuro de la nación no está únicamente en manos de los dirigentes, está fundamentalmente en manos de nuestro pueblo, en su capacidad de organizarse y también para lograr este proceso de auténtico cambio. No nos dejemos robar la esperanza. No nos dejemos robar la alegría permanente. La lectura mía, y no solo mía, de muchos, acerca de el creciente protagonismo de la Iglesia en la política y desde un lugar opositor, fue abonado por declaraciones de Hugo Moyano y de Omar Plaini, el dirigente de los Canillitas, diciendo que eso que acabamos de ver, que la misa en Luján, que el lujanazo, no hubiera sido posible sin la venia del Papa Francisco. Esto generó que Agustín Radrizzani saliera hoy a decir que fue decisión suya, que el realizar la misa en Luján no fue consultada con el Papa en el Vaticano, que fue decisión suya. Por supuesto que no tenemos elementos ni para abonar ni para desmentir lo dicho por Radrizzani, pero me parece que los elementos, esta sucesión de hechos, son al menos un indicio, sino una prueba contundente de cuál es el rol que en la política, desde el lado opositor, está jugando la Iglesia. Por último, quería compartir un video que el diputado Felipe Solá, flamante líder o uno de los líderes de este nuevo espacio Red por Argentina, difundió a través de su Twitter. Está claro que Felipe Solá está en campaña. Lo que vamos a ver es un spot con todo el formato de campaña electoral. Pero más allá de eso, presten atención a el componente eclesiástico del video que Felipe Solá difundió a través de Twitter y que no hace más que abonar esta idea de la participación eclesiástica en la política argentina.
trabajo, por los despidos masivos y la flexibilización laboral. Rezamos para que los que gobiernan, tanto oficialismo como oposición, cambien este modelo económico que pone en peligro la vida y la paz social. Ahí veían, ¿no? La cantidad de elementos eclesiásticos en el video que difundió Felipe Solá. Me pregunto, para terminar, si hay gente que está promoviendo, después de la discusión por el aborto, la separación del Estado de la Iglesia. Y me parece que esto que estamos viendo ahora aleja ese escenario de separación de la Iglesia del Estado, por la sencilla razón de que si eso ocurriese, debería ser, entre otras cosas, por iniciativa, por impulso, por promoción de la política. Y lo que estamos viendo es que la política está cada vez más ensamblada, cada vez más imbricada con la Iglesia. Turno del desafío económico con Emanuel Álvarez Agis. ¿Son los sindicatos culpables de la inflación? Todas estas obras han vuelto a ser sinónimo de esperanza y no más de corrupción, porque es de esa manera que podemos trabajar y de esa manera es que hemos apostado a construir la Argentina que viene, una Argentina donde tiene que bajar un costo fundamental para que todo pueda funcionar, que es el costo de la logística, porque no solo no podemos viajar, sino que no podemos transportar nuestro trabajo. Entonces en cada sector estamos trabajando para que ese costo baje y cada uno tiene que cobrar lo que corresponde. Nadie puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo porque deja a cientos de miles de argentinos sin trabajo. Eso era Macri hoy, como les decía al principio, de manera muy frecuente, tirándole dardos, cuestionando los costos laborales. Muy buenas noches, Emanuel. Buenas noches, Marcelo. 12% de inflación mayorista, 6,5% de inflación minorista, y en ese contexto el presidente pasando una muy mala etapa en su relación con los sindicatos, y probablemente, como suele pasar en estos momentos donde la inflación se acelera, siempre se busca un culpable. Digamos, se busca quién es chivo expiatorio. Exacto, se busca quién es el responsable de la inflación. Hoy inauguramos una saga de desafíos. Vamos a estar buscando el culpable de la inflación durante varias emisiones. ¿Y lo vamos a encontrar? Probablemente, supongamos. Pero lo primero que vamos a hacer hoy es buscar al que en la historia del pensamiento económico fue el primer acusado de generar inflación, que son básicamente los sindicatos. Digamos, los sindicatos han sido uno de los apuntados, fundamentado esto en que los sindicatos con demandas irracionales lo que hacen es generar un costo salarial muy alto, y en ese contexto, en general, el Banco Central se ve obligado a emitir dinero para paliar esas demandas salariales. Este es un punto importante porque uno va a decir todo el tiempo, bueno, ¿por qué no hablamos de si la emisión genera inflación? Digamos, y básicamente lo que tenemos que entender es que siempre un gobierno emite contra algo. No es que tira billetes desde un helicóptero, como era la metáfora de Milton Friedman, sino que el gobierno emite o para financiar el gasto público, o porque los sindicatos piden mucho salario, o porque el Estado gasta en exceso de sus impuestos. Digo, hay que encontrar a dónde va esa plata que supuestamente genera inflación. El primero que vamos a revisar acá es los sindicatos, pero como es la primera vez que nos encontramos con esta saga inflacionaria, te quiero contar un dato en la primera placa de la economía argentina, ¿sí? Y de los últimos más de 70 años de la economía argentina. Fíjate, en los últimos 908 meses, o sea, entre 1943 y 2018, vamos a ver qué tasa mensual anualizada tuvo de inflación Argentina. O sea, vamos a ver cada uno de esos meses y vamos a elevar ese mes a la 12 para ver qué inflación anual equivalente tuvo Argentina. Fíjate, en el 76% de los meses tuvimos una inflación anual mayor al 5%, lo que hoy en una economía desarrollada se considera una inflación que está en el límite superior. Ajá. En el 66% de los casos, en 600 meses de esos 900, tuvimos inflación anualizada mayor al 10%. Un poco más de la mitad mayor al 15%, casi la mitad 25%,
y en un tercio de los meses tuvimos inflaciones anuales mayores al 50. No debe haber país, ¿no?, con este mal récord. Con este récord no, digamos. Alemania estaba ahí cerca, pero básicamente porque la hiper alemana fue muy fuerte. Ahora, entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es revisar si son los sindicatos los culpables de esta inflación. Si los sindicatos evidentemente están pidiendo mucho salario y eso genera inflación, y fundamentalmente una cosa que se suele pensar en Argentina, que es que los sindicatos tienen mucho poder. Una vez charlando con una colega me decía que la solución para que China deje de ser líder mundial y deje de tener un costo salarial tan bajo era exportarle un poquito de peronismo. Básicamente tratando de exportarle un poco de la estructura sindical que evidentemente tiene Argentina. Vamos en la segunda placa, a revisar cómo es la estructura sindical de Argentina y la inflación en la comparación regional. Ajá. Fíjate, cuanto más cerca tuyo esté un país, mayor tasa de sindicalización tiene. O sea, fíjate a la derecha, el país de la región que mayor tasa de sindicalización tiene es Uruguay. Con 30. Con 30. Argentina tiene 27%. Estos son datos de la Universidad de San Martín. De todas maneras, Sí. es notable que son números, si bien mucho más altos que el promedio mundial, siguen siendo números muy bajos. Ahora vamos a ir a eso. Ahora fíjate, Uruguay, con más tasa de sindicalización de Argentina, tiene una inflación, que acá lo medimos en la altura, en el orden del 6% anual. Ajá. Y Argentina, con menos sindicalización que Uruguay, tiene una inflación, estos son datos para 2017, en torno al 25%. Fíjate que el resto de los países que tenemos acá, Chile, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, tienen todos menos sindicalización, pero tasas de inflación anuales infinitamente menores que Argentina. Estamos hablando de 5% o menos. Y déjame que te haga que te haga tomar una opción. Dale. Imagínate que te puedes parecer a cualquier país del mundo. Sí. ¿A quién te quisieras parecer? Noruega o Canadá. Dame 3 opciones. Noruega, Australia, Alemania, Canadá. Perfecto. Vamos a la tercera placa, a ver si te gustaría parecerte. No está preparado esto. No. A ver si te gustaría parecerte a los países que están más cerca tuyo, más a la derecha de la pantalla. Suecia, Dinamarca Y Finlandia. y Finlandia. Fíjate, Esto es Alemania. el de al lado es Alemania e Italia. Fíjate, perdón, Bélgica e Italia. Me corrige acá desde Control que no cayeron en la escuela pública como nosotros dos. Fíjate que Suecia, Finlandia tienen tasas de sindicalización del 70%. Ah, mirá vos. E inflaciones anuales en torno al 3%. Anuales en torno al 3%. Países donde uno diría, me quiero parecer a esos países, que son los países con índice de desarrollo humano más altos del mundo, con mayor igualdad, y donde que el 70% de la mano de obra esté sindicalizada, no representa ningún problema ni para la productividad, ni para la competitividad, Ni para el crecimiento, ni para la inflación. Ni para la inflación. Fíjate. Ergo, mayor tasa de sindicalización no es causa de mayor inflación. En última instancia, si miráramos estos números, podríamos pensar que al revés, que cuanto mayor tasa de sindicalización, mejores indicadores tiene un país. El primer país, el menor país de pobreza en la región, después de Argentina, es Uruguay. Y estos países, en términos de pobreza, ya ni existe, y en términos de igualdad son los países más igualitarios del mundo. Con lo cual, primer culpable que buscamos, no lo fallamos. encontramos. No lo encontramos, no son los sindicatos. Vas a perseverar. Voy a perseverar Buscando... hasta que no... sí, a ver, quiero decir, el presidente casi que nos mató al final, porque dijo, si quieren saber quién es el culpable de la inflación, mírenme a mí. Pero nosotros le vamos a dar, aunque sea un crédito, y vamos a investigar un poquito más. Antes que presentes el libro con el que solés cerrar tu columna, es notable porque es cierto que el país necesita mejorar su competitividad, es cierto que cuantos menores en general sean los costos en general, esto facilita la competencia. Ahora se refiere de cada 5 menciones, 4 a los sindicatos. Cuando los costos no solo dependen de cuál es el nivel salarial, sino dependen de muchísimas otras cosas, entre otras la tasa de ganancia. Mira, si vos te fijás, por ejemplo, el sector textil, ¿no? Donde es típicamente un sector que uno supone que compite por el costo salarial, la verdad que los análisis cuando vos comparás con las economías asiáticas son absolutamente falsos. Si vos agarrás, qué sé yo, Tailandia y mirás con qué máquina se hace un pantalón y la comparás con qué máquina se hace un pantalón en Argentina... Muy parecido. No, la tecnología de Tailandia es 10-1 la de Argentina. Entonces, muchas veces no es el costo salarial, sino también es que pagando el mismo salario, si la productividad se multiplica por 10, evidentemente el costo total es lo que baja. ¿Qué te tenemos para recomendar hoy? Te traje algo del podio de mi biblioteca. El podio. Sí, creo que es del top 3
de libros que yo le recomendaría leer a alguien que quiere entender la economía. Amit Raduri. Amit Baduri. Baduri. Sí, si no me equivoco es oriundo de India, pero ahora estoy entrando... El nombre suena. Estoy entrando en duda, trabaja en Nueva York, mitad del año en India. Es repensar la economía política. La verdad que uno de los mejores libros de divulgación de economía que hay. ¿Libro reciente? No, hace 5 años más o menos que se editó en Argentina. Gracias, Emanuel. Gracias a vos. Le decíamos, no hay dos sin tres. Hasta hoy el peronismo tenía dos vertientes, el kirchnerismo y el llamado peronismo federal o peronismo alternativo. A partir de hoy nació una tercera. Enseguida vamos a estar hablando con dos de los flamantes miembros de lo que dieron en llamar Red por Argentina. Bueno, estamos aquí con Daniel Arroyo, ex diputado del Frente Renovador, actualmente desde hoy integrante del bloque Red por Argentina. Gracias por venir, Daniel. Y Leonardo Grosso, diputado del Movimiento Evita, que, como les explicaba, les contaba al comienzo, conformaron un bloque junto a los que se fueron del Frente Renovador y los que se fueron de Barrios de Pie, Victoria Donda y demás. Gracias, Leonardo. Gracias, Daniel. Un gusto. ¿Por qué? Primero, la idea es construir un puente. Nosotros hemos armado realmente un interbloque con el objetivo de construir un puente con la idea de armar una gran oposición unida sin límites. Esto es, una gran oposición que pueda competir con el gobierno, un gobierno que a mi modo de ver deja 20 millones de personas afuera. Esa idea de gran oposición, nosotros somos un interbloque pequeño de 10 personas, que la idea es articular con todos y trabajar para que haya una única oposición fuerte, no 2 o 3 fragmentadas, sino una única que pueda competir en el 2019 con el gobierno. Ahora suena contradictorio, ¿no? Porque un puente para construir una unión y lo que vemos hoy es una separación de lo que era un bloque que en teoría ustedes pretenden juntar con el resto del peronismo. Hay algo que hace ruido. Entiendo que pueda sonar incongruente, pero acá la idea claramente es no dividir y plantear un esquema que el límite es el gobierno. Y que todo el conjunto de la oposición tenemos que trabajar. Y creemos que somos buenos en la cosa de articular. El límite es el gobierno, no hay que fragmentar. El límite no es alguien de la oposición, sino el propio gobierno. Yo tengo la idea de que la situación va a empeorar mucho, de verdad, en materia social y materia económica, y que esto a todos nos va a llevar a una gran unidad opositora. Que el siglo XXI es el siglo de los frentes electorales, como es la Concertación chilena o como es el Frente Amplio de Uruguay, y que hacia ahí tenemos que caminar. Leonardo, insisto con lo que seguramente a muchos de los que nos están escuchando les suena, para usar la palabra de Daniel, incongruente. Dividir para después unir. Sí, dos cosas. Primero, que la oposición no se va a construir solo desde el Congreso. Se construye desde la calle, se construye desde la política, se construye desde la pelea social. Y me parece que eso es central para tenerlo en cuenta. Y después hay que pensar que Macri no es un adversario cualquiera. Macri es un gobierno que no solo tiene una concentración de poder político inédita en la Argentina, sino que atrás tiene el poder económico de su lado, digamos, ¿no? Y entonces esto amerita que la oposición desafíe su propia inteligencia y empiece a construir estrategias que articulen no solo los partidos políticos que tienen representación electoral o política en la Cámara de Diputados, sino los movimientos sociales, los movimientos de mujeres, los sindicatos. Y me parece que en ese tránsito y a partir de esa idea política es que nosotros salimos a construir este nuevo interbloque con la idea de aportar mayorías parlamentarias cuando se puedan. Lo hemos hecho, es posible, lo hicimos con la emergencia social, lo hicimos con la ley de barrios populares, lo hicimos con la ley de tarifas justas, lo hicimos también con la ley antidespidos y mayorías políticas en la calle. Y también este espacio político que hoy tiene representación parlamentaria a partir de esta articulación lo ha hecho. Hemos salido a la calle a pedir la emergencia alimentaria, hemos sido parte de la marcha federal, hemos sido parte de todas las peleas que se han dado en la calle y que han sido muchas y que hay un nivel de movilización también importante a destacar, ¿no? Han definido que el miércoles movilizan y han definido que los votos para el presupuesto van a ser no positivos, para usar aquella frase famosa. Negativos. De Cobos. Van a ser negativos. Negativos. Sí. Este es un presupuesto, perdón Daniel, es un presupuesto que no puede convalidarse.
Aun cuando las negociaciones que se están llevando adelante puede llegar a haber cambios. El presupuesto, en esencia, es un hachazo de 400.000 millones de pesos a una sociedad que está exhausta. Más allá de algunos cambios que se han hecho, es un recorte brutal en salud, en educación, en desarrollo social. No se ve tanto ahí porque aumentan la asignación por hijo, las pensiones y las jubilaciones, que es el aumento automático. Es un recorte brutal. Es más o menos como alguien que tiene un mate cocido, un pedazo de pan, sacarle el pedazo de pan y decirle, tranquilo que vas a estar mejor. Además, más allá de que nosotros vamos a votar en contra, es socialmente inviable. Si el gobierno consigue las manos, y es probable que las consiga para poner en marcha el presupuesto... ¿Por qué decís que es probable que los consiga? Por lo que leo simplemente en los medios, por el trabajo que está haciendo con los gobernadores, pero si lo logra, lo que va a ser en la práctica muy difícil de aplicar, porque el nivel de conflictividad social que hoy es importante va a ser mayor. ¿Qué lo separa, Leonardo, del llamado peronismo alternativo? No, primero estamos buscando construir una unidad entre todos los espacios. Lo que nosotros entendemos es que ese camino no puede empezar con exclusiones. Ese camino no puede empezar poniendo límites en el campo opositor. El límite, insisto en lo que decía Daniel, lo decía hoy Felipe en la conferencia de prensa, es Macri. Y nosotros tenemos que buscar la forma en la cual nos ponemos de acuerdo. Si la oposición no se pone de acuerdo en la Argentina y este gobierno tiene 4 años más, la crisis es inevitable, el estallido es inevitable y nosotros tenemos la responsabilidad política de evitar eso. Cada vez que hubo crisis en este país, los que la pagan son los que menos tienen, los pequeños empresarios, los comerciantes, no son los amigos del gobierno o el gran sistema financiero. Y nosotros como sectores políticos que pretendemos transformar la realidad, defender los intereses de las mayorías en este país, tenemos la obligación de construir una salida política y para eso hay que construir unidad de todos los sectores. Voy a etiquetar a ver si están de acuerdo con todo lo cuestionable que son las etiquetas. Está el kirchnerismo, claramente, liderado por Cristina, está el peronismo alternativo, el peronismo federal, que a través de, no todos, pero de varios de sus referentes ponen, para usar lo que vos decís, el límite es Cristina. ¿Se puede decir que en esas etiquetas ustedes son filo-kirchneristas? No así, lo que se puede decir es que queremos en serio construir una unidad amplia. Y lo que está claro es que el kirchnerismo tiene identidad. No a un barrio, hay kirchnerismo. O a una plaza, hay kirchnerismo. O hay un grupo de jóvenes, hay kirchnerismo. Negar la existencia del kirchnerismo es una actitud adolescente. Lo que hay que hacer es constituir un esquema de unidad amplia. ¿Cómo creo yo que vamos a llegar a unidad amplia? En parte por convicción, nosotros estamos convencidos que hay por ahí, y en parte por conflicto. Pues es evidente que el nivel de tensión y de conflictividad social va a crecer en la Argentina, lo que va a ser inevitable. Si el gobierno continúa y sigue y gana la elección, ¿cómo va a gobernar habiendo tomado 50.000 millones de dólares de deuda ya del Fondo Monetario, habiendo adelantado los préstamos, teniendo solo 7.000 por delante, con un mercado laboral totalmente desacomodado, con un nivel de conflictividad social alto? Cualquiera que gobierne va a requerir de un nivel de musculatura y de consenso amplio. Nosotros creemos que tenemos que hacerlo desde una oposición y que hay una forma práctica de encarar esto, que finalmente son las PASO, las primarias. Si hay distintos candidatos a presidente o gobernador, la sociedad, que yo creo que está 3 pasos adelante de la política, va a decidir, va a votar y va a decir, este es quien tiene que liderar, el resto deberá acompañar. ¿Qué pasa si el peronismo federal dice que no? Con el kirchnerismo no y juegan su partido por su cuenta. En este contexto nosotros lo dijimos claro también, si hay 2 espacios opositores, estábamos jugando para Macri. Digamos, eso es funcional al gobierno de Macri y nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para evitar eso. Mirá, mañana se está discutiendo el presupuesto. Nosotros mañana a las 2 de la tarde vamos a hacer un merendazo con todos los comedores y merenderos del conurbano bonaerense para pedir la emergencia alimentaria. O sea, si nosotros no entendemos que la situación social no aguanta más, que hay hambre en la Argentina, que hay desocupación, que hay recesión y que este gobierno en ese presupuesto nos propone más recesión y más estancamiento, me parece que no estamos entendiendo para qué hacemos política o a quién defendemos cuando hacemos política. Me parece que hay intereses muy claros que nosotros tenemos que plantear, poner en la mesa y empezar a debatir entre todos los sectores para hacer lo que tenemos que hacer, que es parar este gobierno y que en las próximas elecciones haya una sola alternativa que le da a nuestro pueblo una esperanza y una salida. Daniel, vos estuviste el sábado en Luján, fuiste uno de los dirigentes. Sí. No sé si escuchaste el principio del programa. Yo planteaba, me parece evidente que la Iglesia Católica, de su jerarquía, no toda, pero desde sus hombres, algunos de sus hombres más representativos, está asumiendo cada vez un rol más protagónico en la política y con un sesgo opositor. ¿Compartís?
Más o menos. Sí creo que tiene un rol protagónico, pero en lo social, claramente. Lo que hubo fue, primero, una demanda de paz, pan y trabajo. Una homilía donde se planteó es la economía tiene que estar al servicio del hombre y no del capital financiero, que entiendo que todos estamos de acuerdo con eso. Y lo que hubo es una movilización grande, impactante, de trabajadores que con suerte van a conseguir una paritaria del 25% cuando la inflación va a ser de 45%. Y ese sector que se movilizó tiene abajo un sector que es la economía informal, que va a ganar, que el gasista, que el plomero, que el carpintero gana menos plata que el año pasado, porque ahora solo trabaja 2 veces por semana, y debajo de eso hay un mundo de personas que reciben planes sociales que son 1.600 pesos la asignación universal por hijo. Lo que expresa es que hay un nivel de tensión y dificultad social importante en la Argentina. Yo creo que eso que fue ecuménico, que tuvo varias religiones, lo que se planteó claramente es que acá hay un problema importante y que el gobierno debería abrir los ojos y verlo. Para mí, modestamente, la caída social no tiene piso si por lo menos no se controla el precio de los alimentos. Lo mínimo de lo mínimo que debería hacer el gobierno es controlar el precio de los alimentos si no quiere que esto se desacomode mal. ¿Comparten la idea de separar la Iglesia del Estado? Sí, en principio sí, por supuesto. De hecho, hay sectores de la Iglesia que lo están planteando. Me parece que no se puede confundir esa, que es una pelea histórica de los que creemos en un Estado laico, claro, con el aprovechamiento o algunos sectores del gobierno que hoy quieren pegarle a la Iglesia porque está planteando y denunciando una situación social que es gravísima. Porque a mí me parece también que ahí hay una doble intencionalidad. La Iglesia hoy habla porque la Iglesia también tiene un rol social que es enorme y los que somos militantes sociales no podemos desconocer eso, porque muchas veces en los barrios lo único que te encontrás es el cura, el curita, digamos, como se le dice, que es el que le da una mano a los compañeros, a las compañeras, a los vecinos, a las vecinas y nadie más. Cuando el Estado se retira quedan las organizaciones, quedan las iglesias y eso no hay que desconocerlo, y por eso también la Iglesia o muchos curas hoy están alzando su voz porque ven el desastre que genera este gobierno en la barriada popular. Daniel, por último, vos de esto conocés. No creo que tengas la información, si la tenés mucho mejor. Si no tenés la información te pregunto ¿qué crees? ¿Pensás que un acto como el del sábado pasado puede realizarse sin algún guiño, no sé si directamente del Papa Francisco, pero de alguien de su entorno? ¿Pensás que Radizani puede hacer esto por la suya? Sí, creo que no, que nadie lo ha consultado al Papa Francisco, pero creo, exactamente lo que decía Leo, que la Iglesia tiene un compromiso cotidiano y eso es ver gente en los barrios con muchas dificultades. La verdad, yo veo al Papa como alguien que abraza al desarrapado, que abraza al que la tiene mal, que la tiene muy complicada. Y en ese plano me parece que la Iglesia argentina está actuando correctamente. Acá el problema social no es como se está rompiendo el contrato social. Una parte de la sociedad dejó de creer en el gobierno, pero no le creen nada a la política, a nada ni nadie, nos golpea a todos. El Estado se retiró, se corrió. Cada uno va por la libre y sale lo mejor y lo peor. El pibe que se mata estudiando, el que vende droga, el que va al trueque, está desacomodado. Hay un rol clave de la Iglesia de acompañar y acomodar y ayudar, y yo creo que lo está haciendo bien verdaderamente. Cualquier especulación o análisis de la foto puede derivar en otra cosa, pero el objetivo es que esto está muy desacomodado y acá los movimientos sociales, las escuelas y las iglesias son los que están sosteniendo lo que se está desacomodando por todos lados. Gracias, Leonardo, gracias, Daniel. Gracias. Gracias. Vamos a un breve corte y cuando volvamos, ¿qué es lo que queda? Nos queda la entrevista con dos intendentes, protagonistas claves de la política electoral del año que viene, son los que manejan el territorio, y la columna de José analizando cómo está crujiendo en momentos de crisis económica y mientras Elisa Carrió no para de desafiar la autoridad presidencial, la coalición Cambiemos.